Como ya sabéis, en este canal tratamos a todos los equipos de la liga por igual, así que hoy en minuto 87, como siempre, vamos a repasar los mejores momentos de la jornada, en este caso de la jornada 15 de la liga. Y vamos a comenzar como siempre con el partidazo de la jornada, no podía ser otro que ese Betis 3, Fútbol Club Barcelona 5, un partido que al final estuvo marcado por la polémica arbitral. Sabéis que aquí nunca hablamos de los árbitros, no me gusta hablar de los árbitros, pero bueno, al final fue un partido bastante entretenido y un partido en el que una vez más se vio la fragilidad defensiva del Barça y sobre todo de que al Barça, en cuanto le quitas a Pedri, sufre muchísimo porque no sabía qué hacer con el balón. La verdad, los que entraron después no estuvieron demasiado bien. Ahí se nota muchísimo, ya digo, cuando falta Pedri, porque Casado está flojete, a Bernal le está costando entrar, Eric García sí que está a un gran nivel, De Jong no pudo jugar, pero bueno, ya digo que sobre todo la ausencia de Pedri se notó muchísimo y el Betis es verdad que al final en acciones determinadas se le fue el partido y ya le acabaron marcando 5 goles, pero bueno, creo que sobre todo a nivel ofensivo tuvo ahí buenos tramos y continuamos con la imagen, donde me podría haber quedado, por ejemplo, con esa imagen de Ayoce Pérez recogiendo el trofeo Zarra del año pasado por los 20 goles que marcó el año pasado, bueno, marcó 19 me parece. Con esa imagen también de Laporte saliendo lesionado, que la verdad no tiene demasiado buena pinta la lesión de Laporte, siendo honestos, pero bueno, yo me he decidido quedar con que Osasuna volvió a ganar y con esa alegría del Isi y sobre todo del Sadar, que bueno, hizo un buen partido, no fue redondo, el Levante tuvo buenos tramos, la verdad, pero bueno, al final ya digo que Osasuna tuvo muy buenos tramos, Rubén García hizo un partidazo, Víctor Muñoz hizo otro partidazo y lo importante es que Osasuna se volvió a llevar esos 3 puntos. Y continuamos con las 3 siguientes claves antes de entrar como siempre con el 11 ideal. Vamos con el gol, donde ha sido difícil porque ha habido muchos golazos. La picadita de Mika Utache fue espectacular, el gol de Ferran, el de Tijera, el segundo creo que es, fue brutal también. El gol de Berenguer es un golazo. Los 2 goles de Williot Schuldberg contra el Real Madrid son 2 golazos. A mí me gusta más, yo creo, el primero de tacón, que ha estado a punto de ser el elegido. El primer gol del Elche, el de Germán Valera, también es brutal la jugada que hace el Elche. O sea, el Elche juega genial, no me canso de decirlo. Pero bueno, yo me he quedado con el de Buchanan porque al final es un gol muy complicado que genera Buchanan de la nada. De hecho, luego vais a ver una estadística bastante peculiar. Y al final al Villarreal, bueno, es un equipo que siempre acaba ganando, pero le estaba costando abrir un poco el marcador y si no fuese por ese gol de Tajon Buchanan, le hubiese costado un poco más. Así que me quedo con el de Buchanan, aunque ya digo, había competencia. Y vamos con la liada donde ha habido mucha competencia también. Me podía haber quedado con la expulsión de Luis Milla, pero bueno, al final tampoco sé qué le hice exactamente al árbitro, así que no me he decidido quedar con esa. Me podía haber quedado con ese fallo de Acor Adams, con ese gol en propia puerta de Tárrega, con ese penalti a Chavarría, con esa roja de Dolan. Ha habido muchísimas rojas esta jornada, con esa roja de Fede Viñas, porque al final creo que la de Cazorla es justita, pero la de Viñas sí me parece clara. Pero bueno, yo sobre todo estaba entre dos, entre Gazzaniga, que tuvo varios fallos, sobre todo el tercer gol, el fallo que hace es tremendo, ya entró como liado otra vez, y al final Gazzaniga es un gran portero, con los pies es bueno, pero el Girona arriesga mucho y a veces la lía, y la lió pero bien Gazzaniga. Pero bueno, yo me decido quedar con Fran García porque al final no entendí para nada lo que hizo, no tuvo sentido que diese una patada de amarilla y a los 30 segundos o al minuto diese otra patada amarilla, o sea, prácticamente se autoexpulsó, no entendí para nada lo que hizo Fran García y de hecho no me extrañó nada la reacción de Xavi, así que ya digo que me tenía que quedar con él. Y finalizamos con el dato donde también había varios, me podía haber quedado con el debut de Masia, este chico del Villarreal que debutó, con que el Elche volvió a ganar casi 2 meses después, con que el Madrid sigue sin levantar cabeza, pero bueno, ya seguramente hablaremos en un vídeo más específico del Real Madrid, pero bueno, me he quedado con el hat-trick de Ferran, un futbolista que ya sabéis ha sido criticado muchísimo a lo largo de los años, al principio en el City, luego en el Barça, que había costado mucho dinero, que sí que es verdad que costó demasiado dinero, pero bueno, al final se ha hecho muy importante en el Barça y para mí es que no me parece ninguna locura decir que puede ser el delantero titular del Barça. Si lo vas complementando con Lewandowski, no sé si Lewandowski seguirá la temporada que viene, pero bueno, para mí Ferran puede ser el delantero perfectamente del Barça, ya lo he dicho bastantes veces. Así que nos quedamos con ese hat-trick como dato y ahora iremos con el 11 ideal. Y vamos con el 11 ideal, una semana más, creo que ya van varias semanas seguidas con este esquema. Una vez más el esquema del Chacho, una vez más no va a ser él el entrenador, pero bueno, vamos con ese 4-1-3-2, un esquema bastante ofensivo, pero siempre al final hay actuaciones más destacadas en la zona de arriba.
y la verdad que eso me permite, este esquema, meter más gente arriba, que es lo ideal, normalmente todas las semanas. Comenzamos con la portería, donde ha habido varias actuaciones bastante buenas. Estuvo bien Mitrovic contra el Rayo, no tuvo muchas intervenciones, pero las dos que tuvo fueron buenas, sobre todo la primera creo que es. Unai Simón hizo un partidazo y encima hizo portería cero. Aaron Escandey, de nuevo, salvó al Oviedo haciendo un par de paradas brutales. Pero bueno, yo me tenía que quedar con un portero que yo rajé mucho, como ya he dicho varias veces, que yo pensaba que iba a dar un nivel mucho peor del que está dando, que ya se ha merecido bastantes semanas salir en el 11 ideal, pero bueno, nunca había tenido la suerte de salir porque siempre suele haber bastante competencia en la portería. No todas las semanas, pero muchas sí. Me he quedado lógicamente con Ion Utrradu, el portero del Celta de Vigo, que hizo un partidazo en el Bernabéu, hizo 7 paradas, 4 dentro del área y sobre todo, la cifra más importante, 1,45 goles evitados. Es verdad que el Madrid da la sensación de que no generó mucho, pero tuvo alguna parada de mucho mérito Radu y supuestamente el Madrid tendría que haber marcado 1,45 goles aproximadamente, así que ya digo que era bastante justo premiar a Radu esta semana, no solo por lo que ha hecho esta semana, que también, sino por lo que lleva haciendo toda la temporada. Y seguimos con la defensa, bueno, ya sabéis, 4 defensas atrás, 2 centrales, 2 laterales. La derecha no ha habido mucha competencia, me podía haber quedado con Álvaro Núñez, aunque es verdad que muchas veces juega como tercer central, con Pubil, aunque también jugó de central. Pero bueno, yo, como no había mucha competencia, me he quedado como representante del Elche, aunque no va a ser el único, con Héctor Ford, que hizo un gran partido, 2 asistencias, 100% de pases en campo rival y 3 contribuciones defensivas. Sobre todo me quedo con esas 2 asistencias. Al final Ford jugó ahí como de segunda punta, jugó más arriba, jugó en una posición muy extraña. La verdad que Sarabia, ya digo, tácticamente me parece un entrenador brutal, buenísimo. Y bueno, una vez más lo demostró con la posición de Ford, que creo que se merecía estar en este 11 ideal, bastante sinceramente. Y bueno, vamos a darle ritmo al 11 ideal. En los centrales, bueno, había competencia, estuvo bien David Charmo, ya he dicho que estuvo muy bien Pubil, aunque perdió el Atleti, pero para mí fue el mejor del Atlético de Madrid. Estuvo muy bien Foyth y me pareció un partidazo también el partido de Starfel. Starfel y Foyth han estado a punto de entrar, pero bueno, yo quería premiar a 2 futbolistas que no habían salido tampoco en el 11 ideal nunca. Por un lado a uno del Alavés, que no hizo un partido brillante, el Alavés en general, pero creo que este futbolista sí que hizo un gran partido, que fue Jon Pacheco, el central cedido por la Real Sociedad, que hizo 12 contribuciones defensivas, 6 despejes, 7 recuperaciones y 3 de 3 duelos aéreos. Gran partido de Jon Pacheco, que para mí, junto a Abderrebak y junto a Boye, fueron los 3 mejores del Alavés, pero ya digo que estaba más barato entrar en la zona de atrás, y eso que ya digo que Foyth y Starfel hicieron un partidazo, que arriba, así que por eso me quedo con Jon Pacheco. Y luego a su lado me tenía que quedar con Enzo Boyomo de Osasuna, que hizo un partidazo también, hizo 11 contribuciones defensivas, 7 recuperaciones, 5 despejes y 3 de 4 duelos en el suelo ganados. Y una nota muy alta en SofaScore. Creo que se lo merecía Boyomo, también se lo merecían otros 2 de Osasuna, pero bueno, no pueden entrar todos, así que ahí dejamos Jon Pacheco y Boyomo. Y en la izquierda, muy poquita competencia. Estuvo bien Yuri, estuvo bien el debutante del Sevilla, Oso, estuvo muy bien, de hecho provoca el gol en propia de César Tárrega, pero bueno, yo me he quedado con uno que no juega de lateral, juega de carrilero, pero puede entrar perfectamente, que es Germán Valera, que de hecho me sorprende que nunca antes haya entrado en el 11 ideal porque está haciendo una temporada sensacional. Creo que es uno de estos futbolistas que sin Eder Sarabia no sé si lo hubiésemos visto en primera división, pero está teniendo un nivel brutal. Hizo un gol, un pase clave y 2 de 2 entradas. Parece que tiene 4 pulmones, no se cansa de correr en todo el partido, es indiscutible para Sarabia. La verdad que está haciendo un temporadón el canterano del Valencia, carrilero del Elche. Y vamos con ese pivote donde podía haber entrado Galarreta, que hizo un gran partido, Febas, que hizo un partidazo una vez más, y Pedri, que hizo un partidazo una vez más y que podía haber entrado por cuarta o quinta vez en el 11 ideal, creo que cuarta. Pero bueno, yo me he quedado con un hombre que pensaba que entraba por tercera vez, pero entra por segunda vez en el 11 ideal, y como el español era un poco difícil elegir un representante, aunque a lo mejor otros lo merecían más, pero aunque a lo mejor Pedri lo podía merecer más, o Febas lo podía merecer más, o incluso Galarreta, me tenía que quedar por segunda vez en el 11 ideal con Edu Espósito como representante del español, que para mí está siendo el mejor futbolista del español esta temporada. Hizo un gran partido, hizo 2 pases clave, una ocasión clara creada, 5 de 8 duelos en el suelo, ya digo, temporadón de Edu Espósito, que se merece mucho entrar en este 11 ideal. Y vamos ya a la zona de mediapuntas, ahí sí que ha habido mucha más competencia. Vamos con la banda derecha, donde me ha dado mucha pena dejarme fuera a Ronny Bardi, que hizo un partidazo con el Barça, y a Víctor Muñoz, que hizo un partidazo tremendo. Me está gustando muchísimo Víctor Muñoz. Había pegado un pequeño bajón, pero de nuevo volví a hacer un gran partido. Pero bueno, yo me he quedado
con un hombre por segunda vez en el once ideal que fue clave, pero muy clave, en la victoria del Villarreal y es el representante del Villarreal esta semana, que John Buchanan hizo un gol en 0,03 expected goals, que le he nombrado antes, bueno, y lo habréis visto, el golazo que marcó, fue brutal y además era un gol muy muy complicado que se inventa un poco de la nada. 4 pases clave, brutal esta estadística, y 5 recuperaciones, otra estadística defensiva que demuestra un poco que en el Villarreal, al igual que en muchos clubes, curran todos. Así que Buchanan, ya digo, muy merecido. La media punta, otra posición complicada. También había competencia, sobre todo un futbolista que me da pena haberme dejado fuera porque hizo gol y asistencia, hizo un partidazo que fue Rubén García en Osasuna, pero bueno, ya hemos metido a Enzo Boyomo para compensar ahí, sabéis que siempre meto un representante por equipo, o lo intento por lo menos, pero bueno, yo me he quedado con Alex Berenguer, que hizo un gran partido también, hizo un gol, 4 pases clave también, la verdad que el Athletic Club generó muchísimo en esa victoria contra el Atlético de Madrid, y 7 recuperaciones, gran partido de Berenguer, que de nuevo muchas recuperaciones, demostrando que en el Athletic también curran todos. No sé si fue el mejor del Athletic Berenguer, creo que estuvo ahí con Galarreta y con Nico, pero en las otras posiciones quizás había más competencia incluso, y esta semana, bueno, ya digo, como todas, he metido un representante por equipo, normalmente lo intento, esta semana lo he conseguido, así que en la banda izquierda, lógicamente, se queda Nico fuera, que hizo un partidazo, pero un partidazo, estuvo muy bien Brian Zaragoza también, Abderrebak hizo un partidazo, pero bueno, yo me tenía que quedar con William Swedberg, que al final entró por la lesión de Pablo Durán a la media parte, hizo 2 goles en 45 minutos, 3 tiros a puerta y uno de uno en regates, y ya digo, marcó esos 2 goles que le dieron la victoria al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. No sé cuánto tiempo lleva el Celta sin ganar en el Bernabéu, creo que no tantos años, 4 o 5, creo que la última vez fue en Copa, pero bueno, lógicamente no es algo que se vea a menudo y Williot en parte tuvo bastante culpa de que sucediese eso. Y finalizamos con los 2 puntas, aquí siempre hay muchísima competencia. Me podría haber quedado con Miguel Tache, que marcó un golazo de picadita, ya lo he dicho antes, con Ramachani, que fue de lo mejor del Valencia, entró en la segunda parte y la verdad dio energía al equipo, para mí fue el mejor del Valencia. Luego también estuvo bien Roberto Fernández, que marca ese penalti que le da la victoria al Español, pero tampoco hizo mucho más aparte de eso. También estuvo bien Fede Viñas, pese a la expulsión, hizo un gran partido, con mucho trabajo, muchas ocasiones también, tuvo varias de cabeza, y sobre todo al que me ha dado pena dejarme fuera ha sido a Borja Iglesias, que dio una masterclass, o sea, está haciendo un temporadón brutal el Panda, seguramente esté siendo el mejor futbolista del Celta de Vigo, pero bueno, yo me he quedado con una punta compuesta por 2 delanteros que entre los dos marcaron 5 goles, los 2 aparecen por segunda vez en el 11 ideal, uno es Rafa Mir, que marcó 2 goles en esa victoria del Elche bastante contundente contra el Girona, hizo 2 goles, una ocasión clara creada y 4 recuperaciones, un ejemplo más de que en el Elche curran todos con esas recuperaciones, y lógicamente a su lado me tenía que quedar con el MVP de esta jornada, con Ferran Torres, ya le hemos nombrado antes, marcó 3 goles, hizo un hat-trick, 5 tiros y un pase clave, y ya digo, sobre todo cayó bastantes bocas, hizo esa celebración bastante representativa y aparecen ambos por segunda vez en el 11 ideal. Y vamos con el entrenador, donde me podía haber quedado quizá con Flick, no sé, otros entrenadores podían haber entrado, pero yo tenía bastante claro que me tenía que quedar con Claudio Giraldez, el entrenador del Celta de Vigo, que este año yo creo que no he hablado prácticamente nada de él, pero el año pasado, si hubiese tenido el canal, hubiese hablado mucho de él porque es un entrenador, igual que Sarabia, de los que más rendimiento saca su plantilla. Me parece que él, Sarabia, Íñigo Pérez y alguno más son los entrenadores que más rendimiento sacan de toda su plantilla. Es brutal y ya digo, este año no se ha hablado mucho de él porque al final empezó el Celta mal, ha ido remontando, ahora venía de una racha algo peor, con esa casi eliminación en Copa, con resultados algo peores. Mañana juega en Europa League, veremos a ver qué pasa. Pero bueno, para mí Claudio Giraldez es uno de los mejores entrenadores de toda la liga en cuanto a su dirección de campo y tácticamente la verdad que hizo un partido distinto pero que le salió bien. Borja interpretó muy bien el partido y al final Giraldez puso al Celta un poco más a defender en bloque bajo, que es algo que nunca hace porque el Celta es un equipo que no defiende bien. Este año algo mejor, pero el año pasado la verdad que le costaba bastante, pero bueno, ya digo, para mí lo de Giraldez en el Bernabéu fue una masterclass. Y bueno, hasta aquí el vídeo de las claves de la jornada 15, dejarme como siempre qué opináis del 11 ideal, a quién me he dejado, que podía haber entrado en el 11 ideal, pero bueno, sobre todo eso, espero vuestros comentarios. Normalmente miércoles subo vídeo de quiniela, pero bueno, esta semana lo subiré mañana, lo subiré el jueves, no he podido subir nada ni lunes ni martes, y seguramente el finde hay algún vídeo, no sé si comentando
la situación de algún club o a lo mejor algún vídeo distinto de algún tier como el que hice de fichajes, pero con posiciones de la liga o de sobrevalorados de la liga. Tengo varios vídeos pensados, pero bueno, ya veré a ver cuál subo esta semana y cuáles dejo para las próximas semanas. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Como siempre, dejar like, suscribiros, que estamos a punto de los 400 y me ayudáis muchísimo, no os cuesta nada. Así que ya digo, nos vemos mañana con vuestro vídeo favorito, con la quiniela.